abrimos a preguntas y comentarios de quien quiera empezar, ¿sí? Yo llegué al 2 de abril, imagínense. Una pregunta. ¿Por qué no tomás el micrófono? Y paso para... En relación al trabajo de Jorge, sería preguntarte si hay algún medio masivo que se podría homologar al discurso de Cabildo en ese momento. Creo dentro de lo que tengo visto, no en general, pero sí la nueva provincia, por ejemplo, no es casual, la nueva provincia tenía un discurso muy parecido. Yo no lo he analizado a fondo, pero hay que decir que Cabildo, sobre todo en los primeros años, en los años de la represión dura, estaba muy asociada y muy vinculada con lo que se llamaban los halcones, la línea dura que trabajó en la provincia de Buenos Aires. En ese momento el coronel Camps, que luego escribió en Cabildo en la época democrática, cuando él fue juzgado, el general Ibérico Saint-Jean. Es decir, que en ese momento podemos decir, con un margen de exageración, pero que es ilustrativo, que Cabildo venían a hacer los voceros de la línea dura dentro del ejército. Ahora, a la vista de lo que ocurrió con la dictadura tras la salida de Videla, el conflicto que generó y terminó con la salida de Viola, y el hecho de que, si bien en algún momento reivindican algunos de los discursos de Galtieri, como por ejemplo esto que cité yo en la exposición, de que las urnas estaban guardadas y bien guardadas, algo que a Cabildo le generaba mucha alegría, el hecho de haber designado como ministro de Economía a Alemán, que era muchísimo más liberal o neoliberal que Martínez de Oz, porque Martínez de Oz, hay que decirlo, estuvo muy acotado en su gestión, mientras que a Alemán teóricamente le habían dado las manos libres para llevar adelante su proyecto de liberalización. Él incluso lo encuentra en alguna de sus obras. Esto lo había llevado a tomar distancia. Uno puede suponer, y habría que profundizar, que Cabildo estaba vinculado con algunos de los militares retirados y que luego, como digo, se van a ir acercando a las posiciones de lo que más tarde va a ser el movimiento Cara Pintada. Pero esto ya una vez producido el tránsito hacia la democracia, ¿no? Sí, la otra cosa que digo así respecto de cada una de las intervenciones, porque después me parece que estaría bueno quizás pensar en el diálogo, ¿no? Es que me preguntaba cuando vos exponías, Florencia, ¿cuál era? Porque vos describís la contratapa de Clarín en ese momento como una suerte de campo bastante heterogéneo, donde hay posiciones muy diferentes, digamos, de parte de cada uno de los humoristas, dibujantes. Mi pregunta es, ¿cuál es el límite de esa heterogeneidad? Es decir, ¿qué es lo que pensás que no entró o no hubiera podido entrar en esa contratapa de Clarín? Es decir, ¿hasta dónde era decible esto que vos describís, como, bueno, las caricaturas a Thatcher, la descripción de los ingleses? Es decir, ¿dónde pensás que está, digamos, el corte de esa heterogeneidad? Porque digo, planteado así, hay una tentación muy fuerte de pensar esa contratapa como un espacio casi polifónico, ¿no? Entonces, mi pregunta tiende a provocarte para pensar hasta dónde es polifónica o no. Una sobreabundancia de imágenes que incluso muestran, yo no lo traje acá, pero en los papelitos que están circulando hay un par de imágenes muy interesantes, llegan a mostrar incluso la destrucción del Invencible hundiéndose en el mar, digamos. Así como durante casi
la mayor parte del tiempo del conflicto bélico se hablaba de los ingleses, de Margaret Thatcher, de la cuestión nacionalista, de los Kelpers y demás, prácticamente el escenario de guerra no se representaba. Cuando se representó, de pronto irrumpió la muerte, digamos. ¿Sí? Como cuando hundieron el general Belgrano, estaba este cartoon que comentaba hablando de la genialidad de la Argentina, de los argentinos. Cuando apareció el enfrentamiento bélico propiamente fue para representar, pero con un grado también de crudeza, ¿no? Digo, ahí ya el humor es complicado de adjudicar el humor a imágenes como esas. Así que el límite sería ese. Si me permitís. Hagan señas si alguien quiere preguntar o comentar algo. Habría que aclarar para los que no conocen en profundidad este periodo que la dictadura ya no era lo que había sido en 1982. A partir de 1979, yo en los trabajos que he hecho le otorgo mucha importancia a la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y demás. Los diarios habían tomado claramente distancia respecto del gobierno militar. Por lo tanto, los márgenes de actuación ya eran bastante más amplios. Era impensable que esto hubiera ocurrido sin una censura muy fuerte desde el 76 al 78, por ejemplo. Por lo tanto, digamos que ya desde el 79, ya en los medios de prensa salían noticias sobre los desaparecidos, había toda una situación que emergía de la progresiva debilidad de la dictadura, en principio por el fracaso de su plan económico, y luego por la emergencia, ya con connotaciones internacionales y demás, de las violaciones a los derechos humanos, del establecimiento del terrorismo, de la comprobación del terrorismo de Estado, ¿no? Entonces era diferente la posibilidad de actuación, ¿no? Entonces era difícil limitar, en ese momento, ya era más difícil que lo que hubiera ocurrido unos años antes, ¿no? Sí, ahí había... Bueno, Por favor. Claro, bueno, a propósito de lo que marcó ahí, la quería saber cuál fue la postura una vez que terminó el conflicto, o sea, tanto de lo fotográfico como de la caricatura. Si se pasó algún límite que antes no se trataba o si se quedó por algún límite. En realidad hay muchos subperiodos, no es solo desde el inicio y qué pasó cuando se termina. Van modificándose respecto de la fotografía de prensa lo que va sucediendo durante el conflicto también. Y hay una disputa inclusive, especialmente por la imagen que se muestra de los soldados, aún durante el conflicto, aunque la prensa no publicase esas imágenes. Pero vuelvo a la agencia, ¿no? De lo que se puede lograr hacer a pesar de la censura que existía y las campañas psicológicas de prensa que existieron durante esos días. La disputa respecto a los soldados era mostrarlos felices y sonrientes. Para Cora, no tanto sobre las imágenes que están buenísimas, sino más bien con respecto a las publicaciones. Parecería que gente 7 días como que cobraron cierta autonomía en fueron más allá de la política de los militares al mostrar estas imágenes, ¿no? que desbordaban las intenciones de los militares, lo cual contrasta con la posición de estas revistas en otros momentos bajo la dictadura donde fueron más secuentes, si se quiere. En cierta medida capaz se acerca un poquito a Cabildo porque cuestiona o corre a la dictadura de Suecia. Nada, si tenías algún comentario particular también, que no sé si lo sabías, pero esas revistas venían con una muy baja, venían bajando la cantidad de ventas. Gente, 7 días, todas esas revistas tienen una curva descendente de ventas, y lo singular es que en Malvinas logran recuperar por esos 3 meses, no el nivel de ventas que tenían, pero sí una parte para después, tras la derrota, bueno, se suman a los medios legitimados por todo el show mediático que habían hecho. Y a Florencia, bueno, yo trabajo con la revista Humor, entonces siempre estamos dialogando con Florencia y comentando como un gráfico
muchos de los humoristas de Clarín eran también humoristas de la revista Humor. Y ahí es, la pregunta capaz entre los límites, un poco vinculada a la pregunta de Mirta, es si no hubo algún tipo de cuestionamiento desde el humor gráfico en ese comentario que dice que a veces hay dietas para decir algo un poco distinto, al belicismo que se había generado. ¿Belicismo? Sí, a la cultura bélica, es decir, el humor sí lo hay, ¿no? De chistes donde se muestra gente que está cansada, de que la gente lo único que habla era de cuántos tanques hay, de quién tiene el cañón más grande. Hay como una crítica a que todo se empieza a medir o a evaluar en términos bien bélicos. Clarín había algo. No. Es que yo no tengo mucho para contestar. Efectivamente, gente de la misma manera que los propios soldados en Malvinas que se disfrutaron con la humillación de los ingleses, como todo un sector que respondía especialmente a Seyedin, no respetaron esas consignas del desembarco que estaban planteadas. O sea, en ese caso, a gente estas fotos le queman en las manos y muchas veces priorizó durante la guerra digamos, lo mediático de las novedades que podía, de las primicias que podía conseguir por sobre los intereses que además no eran homogéneos porque las diferencias entre las distintas fuerzas de la propia dictadura eran tal caos que tampoco es que respondía unánimemente a una. La Armada quería una cosa, el Ejército quería publicar otra, la Fuerza Aérea otra, con lo cual gente en realidad ahí alternó respondiendo de diferente manera a los intereses de cada fuerza. No encontré nada, pero me resulta interesante, o al menos como una puerta para empezar a pensar estos límites de lo decible, en verdad no los límites de lo decible, sino los límites de la polifonía, digamos, ¿no? Porque efectivamente en algunas cosas me parece que en Clarín los humoristas de alguna manera u otra quedaron atrapados en el encuadramiento de la línea oficial del diario. Pero sin embargo aparecen otras cosas en realidad que ningunean a la guerra porque los problemas en verdad son otros, que la gente tiene hambre, digo, no es que no se dice nada, pero el cansancio de la guerra no es un tópico que hayan visitado mucho. Y me había quedado pendiente contestarle algo a la primera persona que, en verdad, con respecto a qué cambios produjo Malvinas en el humor gráfico, si no entendí mal, ¿qué pasó después? Te contesto muy brevemente, pero en verdad es una excelente pregunta y lo que pasó después en el humor gráfico, en verdad, excede ya el contexto de la guerra y tiene que ver con un muy claro cambio de posicionamiento de los humoristas con respecto al gobierno de los humoristas en general, de los medios de prensa y el tratamiento de la represión ilegal y de las desapariciones y demás. Digo, tal vez que produjo Malvinas se ve poniendo en serie otros temas que, bueno, que hoy no pude traer y que no podría ahora desplegar tampoco, pero que nos permiten ver Malvinas efectivamente como un quiebre en la construcción de representaciones. Sí, Federico. Yo la pregunta que quería hacer era, por esto que decía Jorge, de cómo se reestructuró Cabildo, qué lectura hizo a partir de la derrota de Malvinas, cómo había sido, por esto que contaba ahora, de una censura de cómo se mostraba a los soldados argentinos y demás, cómo se habían reestructurado los medios en el relato de Malvinas, después del relato más heroico, más épico, que fue la reconstrucción del relato de por qué se perdió la guerra. En el relato de la fotografía. A ver, lo que aparece en los medios es que la derrota o aparece de golpe de un día para otro o directamente no aparece durante varios días, la tratan de negar, ¿no? Con eufemismo, etc. En la fotografía más o menos es lo que respondí antes, ¿no? Que se impidieron, lo que hubo fuertemente al final de la guerra es impedir que los rollos donde se habían fotografiado los últimos días de la guerra llegasen a la prensa, digamos, directamente robaron los rollos de tela, que eran los únicos que estaban, y lo que pudo empezar a aparecer, yo les traje una foto que tengo aquí, les muestro un segundo,
son las fotos inglesas, porque el final de la guerra lo podemos conocer porque los que sacaron esas fotos son los ingleses. Y aparecen en ese sentido fotos como estas. Por ejemplo, fotos en donde vemos cómo era la preparación de las Fuerzas Armadas. Y este es un barco que está por zarpar el 5 de abril para las Malvinas, es un barco inglés. O esta otra que es a bordo del Hermes yendo a las Malvinas. O esta que es una imagen del 21 de mayo, piensen que todavía faltaba mucho. Bueno, lo mío es muy breve y la pregunta es, no sé, dependo de Mara para saberlo. Tenemos pendiente hace mucho y nunca tenemos el tiempo suficiente. Ahora incluimos el tema de Malvinas. Nosotras veníamos intentando trabajar las representaciones de la represión clandestina, que es el tema que, bueno, no sé, al menos es más interesante para mí es el tema más interesante. Pero evidentemente el paper tendría que transformarse en un proyecto un poco más amplio para poder pensar precisamente cuáles son las reglas del juego en cada medio, ¿no? Y el hecho de que los humoristas eran pocos, estaban muy profesionalizados, que estaban en todos los medios, digo, eran un grupito en donde casi todos ellos estaban en Clarín, es como un buen ejercicio metodológico, digo, tenemos herramientas como para hacer herramientas metodológicas como para poder pensar un poco cuáles son estos márgenes de condicionamiento de libertad. Por ejemplo, ¿quién publicaba el humor? ¿Fontana Rosa publicaba? Cris. Cris. El asunto es que yo ahora no recuerdo, hay un momento que Fontana Rosa y Cris se van de humor, que es cerca ya del fin de la dictadura, no me acuerdo si es en el 82 o en el 83. Fontana Rosa, hay un momento que solo publica ebook y el aceitoso, cuando al principio venía publicando muchísimo. Pero viñetas no publicaba, tenía la historieta, ¿no? No, pero publicaban viñetas. También. Viñetas, sí. Historietas publicaban más antes, en Satiricón, en Chopinera. Después, Tabaré publica en humor. Ian, ya creo que para esa época ya no publica. Los demás que mencionaste, no. Aldo Rivero también se caracterizaba más por un humor costumbrista en la revista. Claro. Y habría que incluir también las revistas de la TRU para ver, al contrario, ese ampliamiento. Pero la revista de la TRU de Vicenta no se llega. No, nuestro trabajo. No es Malvinas. No, pues ya hasta el 79. Claro, ya no estaba. Claro, pero suponía una exclusividad trabajar para el medio, ¿no? No es sí en el caso del periodista. Está esta cuestión también del colaborador, en el caso de los dibujantes. Eso es un dato importante porque eso es también lo que permite trabajar la imagen del autor en el humor gráfico de un medio en donde, salvo las notas de opinión y demás, se supone que están permeadas por el discurso del medio. La firma que soporta cada una de las viñetas cada vez que un humorista publica algo marca ahí un quiebre también, ¿no? Es una inclusión dentro del diario, pero con una autonomía relativa sostenida en la marca del autor. También hay una autonomía, física, porque a diferencia de muchos de los periodistas, los humoristas no están en la redacción. Salvo Sabas, me parece que incluso no sé en esa época. Mandaban. Cris estaba en Córdoba y mandaba desde Córdoba, Fontana Rosa estaba en Rosario, los otros estaban en Buenos Aires, pero no había un momento de encuentro y de discusión de una línea. Sí podría haber otro tipo de censuras, algunas incluso autocensuras, algunas vinculadas a la práctica. Hay muchos humoristas, por ejemplo, ser profesionales que ya saben qué tipo de chiste va en Clarín y qué tipo de chiste tienen que mandar a humor. Sí, igual, no sé, yo antes me quedé con algo pendiente que ahora a partir de lo que ustedes dicen, me resuena, porque lo que ustedes están diciendo respecto de los humoristas creo que es completamente cierto, esta cuestión de la firma y de no formar parte de una redacción de manera tan clara. Pero eso implicaría pensar que los desvíos vienen a partir de esas características. No puede ser posible que hubiera habido diferentes posiciones, los medios actuando de manera encontrada, las fuerzas no poniéndose de acuerdo y
y entrando en los medios por diferentes canales. ¿Puedo hablar? Dale. Lo que está bien, lo que decís, me parece fundamental hacer esta reflexión, pero me parece que para el caso del humor gráfico hay que pensar algunas especificidades, tanto del género del humor gráfico en sí mismo como de su emplazamiento en Clarín. Digo, el humor gráfico no es un género que permita vehiculizar de modo ni muy solemne ni muy serio ninguna idea sobre nada, digamos. Me parece difícil pensar que haya una estrategia ideológica desarrollada a propósito del trabajo en el humor gráfico diario. Es más, creo que muchas de las cosas más disruptivas o que más se deslizaron del discurso oficial en el humor gráfico de Clarín en general durante toda la dictadura posiblemente fue más allá de la voluntad de los humoristas. Pero lo más interesante es que como el humor gráfico era considerado y siguió siendo considerado y tal vez siga siendo considerado como un espacio menor, secundario, de esparcimiento, de entretenimiento, que no tenía ninguna importancia ideológica y seria, a los mismos editores de Clarín se les pasaron, en el caso de Malvinas no lo sé, pero en el caso de la represión clandestina se les pasaron muchas cosas. Yo le pregunté a Marcos Sitrin cuando estaba haciendo el trabajo de tesis y demás, y me dijo, bueno, ¿y vos para qué viniste? ¿Qué estás haciendo? Le conté a mí, en particular en mi trabajo, lo que más me impactó fueron muy pocas, 4 o 5 viñetas que muestran la aplicación de Picana explícitamente en el dibujo, no que la mencionan, sino que hay hombrecitos en una mesa que le están aplicando Picana. Esto en la época del final del lanusismo. Y cuando yo le hablé a Sitrin Blum de estas imágenes, me dijo, me estás cargando, eso no pudo haber sido publicado por Clarín. Digo, en ese momento, tal vez no tenían mucho tiempo para mirar, tal vez obviamente no tenían los mismos criterios para mirar y para editar que tenemos nosotros, pero no creo, al menos por lo que yo sé, por el diálogo que yo tuve. ¿Quién? ¿Cuándo? La época del anuncio. Estas de las Picanas son del 73, son de Landru, son de septiembre del 73, y hay una de Cris del 74 que no muestra la Picana, pero muestra una escena en donde 2 matones están comentando a propósito de los gritos de uno al cual están aplicando Picana, sus destrezas vocales para llegar al fa sostenido, una cosa así es el chiste. Entonces digo, esas cosas si estuvieron ahí también es porque nadie las miró lo suficiente. Entonces, seguramente lo que vos decís es fundamental, es verdad, y estoy totalmente de acuerdo de que no haya habido, que en general uno no puede atribuir una línea unívoca, ideológica a los medios de prensa, pero en particular en el caso del humor gráfico, estoy segura que en el caso de la fotografía de prensa también, muchas cosas se pasaron de costado porque no eran esas cosas las que tenían que mirar, las que tenían que ser miradas. Fotógrafos y los medios. Tampoco es que al principio de la guerra había fotos de soldados sonriendo y recién al final destruidos o demacrados, sino que, por ejemplo, el 3 de abril, un fotógrafo que fue a Malvinas por la agencia DIN tomó esta imagen, cuando todavía no había guerra, cuando los soldados recién habían llegado, no tenían frío, no tenían hambre, recién estaban, y él logró igual conseguir esta imagen. Este fotógrafo había sido reprimido el 30 de marzo, había organizado la muestra en el 81, había sido delegado gremial en la década del 70 y pensaba que la guerra era una locura. Con lo cual, en su mirada y en su búsqueda de la imagen, aún el 3 de abril, cuando no pasaba nada, logró tomar esta foto con el rostro de ese muchacho. Y esta es una de las fotos que se usa muchísimo para contar el final de la guerra. Y fue tomada el 3 de abril, por lo cual es muy interesante. Inclusive se conocen muchas fotos de soldados argentinos sonriendo cuando cayeron prisioneros los ingleses, porque les habían dado de comer, por ejemplo. Entonces, no es lineal esto de que son alegres, no, como que la fotografía ahí también muestra la complejidad. Y respecto de las miradas suspicaces que puede haber sobre la fotografía, yo por lo menos entrevisté a Wellman 2 veces, ya 8 horas llevo grabado, y a otros de la agencia, porque no son Wellman, pero digo, y a otros miembros de la agencia ILA, y lo que hubo, por parte de ellos hubo no solo casualidad, sino una gran pericia profesional, ¿no? Porque ellos anticiparon que Malvinas podía ser importante aún sin saber nada, pero pensando que era un tema internacionalmente vendible, como una cobertura de color, como si fuese la National Geographic, pero para poder instalar el tema de cómo eran las Malvinas en ese momento. Eso fue su astucia. Después, además, bueno, pasó todo lo que pasó. Pero lo que sí también me parece interesante en este aspecto
es pensar cómo algunos de los fotógrafos, aún en las condiciones que tenían de trabajo en sus propios medios, buscaron estos resquicios para tener otro tipo de fotos. Hay otra también muy conocida sobre la guerra, que es esta, que fue sacada el 13 de abril por un fotógrafo que se escapa. No tengo tiempo de contarles la historia, pero este es el mismo fotógrafo de la imagen del muchacho tironeado el 30 de marzo. Ese fotógrafo va por DIN el 13 de abril, mandan a un solo fotógrafo ese día para que aparezca que las agencias independientes no solo Telam cubría la guerra, entonces lo dejan ir y le ponen a un militar al lado todo el tiempo, y él igual logra sacar esta foto. Con lo cual es muy interesante ver lo que se puede hacer. Me parece que ahí hay muchas similitudes, ¿no?, con lo que contaba Florencia respecto de lo que logran hacer los humoristas, a pesar de